Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del canal que llamé Malambo, ese desconocido. Antes quiero contarles que en la segunda quincena del mes de agosto voy a dictar 3 talleres intensivos. Intensivos significa que cada uno de ellos dura 3 horas, en 3 horas comienza y termina. Los dicto por la modalidad Zoom, son interactivos, no son conferencias, y cada uno tiene un tema diferente, es decir, que pueden cada uno que le interese hacer 1 o 2 o 3, porque no son correlativos. La información la pueden obtener por los medios que van a encontrar aquí abajo, es decir, hay un número de WhatsApp y una dirección de correo electrónico donde pueden escribir, y mi colaboradora Ángela los informará acerca de lo que quieran saber sobre días de los talleres, horarios, temas, obviamente, de cada taller, aranceles, etc. Bien, ahora vamos a zambullirnos en el Malambo. Para los que hayan visto los episodios anteriores, habrán notado que siempre en los dos que subí hasta ahora hay alguna o más de una referencia personal. Por ejemplo, en el capítulo que dediqué a Pina Bausch, hablo del encuentro afortunado que tuve con 2 bailarines de la compañía en distintas épocas, con los que pude hablar personalmente. En el video que dediqué a los mitos y verdades del flamenco, hice una referencia a mi viaje a Sevilla, también hace mucho tiempo, y mi deseo de encontrar allí flamenco genuino. Bueno, y en este episodio también va a haber referencias personales. Y empiezo por lo siguiente. Hará aproximadamente 20 años llegó al diario en donde yo continúo hasta hoy escribiendo sobre danza, llegó un cable, o sea, una noticia por cable, que era el medio que se utilizaba, que contaba que el malambo, o una danza llamada malambo, se había puesto muy de moda en discotecas de algunas ciudades europeas y de ciudades en Estados Unidos, creo que Los Ángeles en Estados Unidos. Decía esta noticia que el malambo era una mezcla de flamenco y tango que se acompañaba con los sonidos del bongo y de la guitarra, y que no solamente el público de las discotecas se lanzaba a bailar malambo en las pistas, sino que se había puesto también muy de moda entre actores conocidos como Antonio Banderas, Melanie Griffith, en fin, era un completo disparate esa noticia, pero el editor que recibió el cable le pareció que por ahí podía ser el punto de partida para hablar del malambo, de la vigencia de esta, o no, de esta danza. Bueno, escribí una nota para la cual no solamente cité este desatino del malambo de moda en Europa, sino también incluí mucho, sobre todo incluí elementos que leí, que encontré en libros, por ejemplo, del gran investigador del folclore Carlos Vega. También hice entrevistas con Vitillo Ábalos, de los hermanos Ábalos, con Omar Moreno Palacios también, que sabían mucho de malambo. Escribí la nota, que tuvo un gran despliegue, en una página doble, y muy poco tiempo después recibo un correo electrónico, porque en esa época en las notas de los diarios aparecía la firma y abajo el correo electrónico. Recibo en mi correo electrónico un mail firmado por el presidente de la comisión del Festival Nacional del Malambo de la Borde, evento que yo desconocía por completo. Tengo que decir antes que yo en la nota había incluido algo que creo que encontré en Carlos Vega, y era que el malambo tradicional, digamos, que el malambo como competencia espontánea entre paisanos había desaparecido en 1920. ¿Por qué esa fecha? Porque es el momento en que Andrés Chazarreta, gran folclorista, había comenzado a organizar espectáculos con artistas populares que incluían malambistas que a lo mejor había traído, no sé, del monte santiagueño. Entonces, según Vega, si es que es de ahí donde saqué esta información, el malambo como competencia espontánea había desaparecido. En este mail que me manda el presidente de la comisión del Festival de Malambo, me dice que me invitan para que vaya
El festival se organiza y sigue organizándose en la segunda semana de enero todos los años. Y me invita y digamos, que me sugiere que voy a descubrir un malambo tradicional y que va a ser muy distinto a lo que alguien que viene de Buenos Aires puede imaginar. Porque yo, como muchísima gente, tenía el estereotipo del malambo de show con boleadoras o el malambista tocando, al mismo tiempo que baila tocando el bombo, en fin. Viajé entonces al festival y tuve un deslumbramiento por lo que vi ahí. Les aclaro que el festival contiene varios rubros, o sea, el malambo sería el corazón de este encuentro, pero después hay rubros como parejas de baile, conjuntos instrumentales, recitador criollo también es otro rubro que participa del festival, pero como les digo, el malambo es el núcleo vivo y en él, digamos, participan malambistas venidos de todo el país. Quiero decir, cada provincia manda una delegación con los artistas que representan esa provincia, los músicos, los bailarines, etc. Y un malambista por cada categoría. Categoría me refiero a categorías de edad, desde los más chiquitines hasta bailarines malambistas veteranos. Pero el premio mayor se le otorga a los malambistas que tienen entre 20 y 40 años. Les cuento un poco, sí, voy a tratar de describirles el espíritu de este festival. Es un pueblo muy pequeño, Laborde, está ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, relativamente cerca del límite con la provincia de Santa Fe. Es un pueblo agrario, en una zona, lo que alguien llamó la Pampa Chata, o sea, no es una zona de sierras, no hay ríos. Es un pueblo, como les digo, que debe tener 6.000 habitantes y que en esta semana de enero en la que se realiza el Festival de Malambo se duplica la población, porque llegan delegaciones de todo el país, no solamente con sus artistas, sino también con las familias de los artistas, con las mujeres, las mamás, los hijos. En fin, se transforma absolutamente la fisonomía de este pueblo. Y, ¿qué es lo que me deslumbró? Les digo, quizás los aspectos más exteriores es que es un festival que aún hoy no conserva ningún carácter, no es que no conserva, no tiene ningún carácter comercial. La gente en su mayoría trabaja como voluntarios y hay mucho trabajo puesto en juego para que el festival funcione, un trabajo de organización enorme, enorme, enorme. Es un festival muy tranquilo, las noches transcurren con una gran serenidad, o sea, por ahí el público puede gritar y aplaudir cuando aparece su malambista favorito, sobre todo los que coinciden con la provincia. Cuando entra el público hay gente de la misma provincia del malambista que está en el escenario. Pero por lo demás es un festival muy tranquilo, la gente baila también en el parque porque hay artistas invitados, digamos, músicos profesionales, que es un momento, digamos, de intermedio dentro de la noche, y ahí la gente sale a bailar en los costados del parque. Bueno, es un festival realmente muy, muy, muy jubiloso. Pero para concentrarme en el malambo, que es de lo que trata este episodio, me enteré allí que los malambistas que se presentan, desde los más chiquitines, se preparan durante muchísimo tiempo, un año. Los malambistas que compiten para el premio mayor se preparan durante un año, pero todos los días, durante horas, normalmente con un preparador. Raramente lo hace un malambista solo preparándose a sí mismo, pero también ha ocurrido. Y todo este tiempo lo dedican a crear, elaborar y perfeccionar una coreografía que una vez que la lleven al escenario no puede durar más de 5 minutos. Este malambo que yo encontré en Laborde me maravilló porque me enfrenté a una danza de origen popular, hermosa, profunda y sumamente elaborada. Creo que este es exactamente el momento en que voy a cortar mi relato y vamos a ver, creo que nos llega a 2 minutos extractados de un malambo
de un campeón nacional que representaba la provincia de Tucumán y que se llama Matías Jiménez. Ahí vamos. Voy a enumerar ahora 4 términos básicos, muchos más por supuesto, pero con esto podemos tener un panorama. Por un lado existe el término mudanza, que es una combinación de figuras que se hacen primero con un pie y luego se copian exactamente, o se trata de copiar exactamente con el otro pie. Si rebobinan y ven nuevamente el ejemplo que se incluyó recién, van a distinguir perfectamente qué es aquello que se llama mudanzas. El otro término sería rutina, que es el nombre que le damos a la coreografía completa. La rutina está compuesta por X cantidad de mudanzas. Y luego tenemos 2 términos que designan estilos. El estilo sureño, que algunos prefieren llamar antiguo, y el estilo norteño, que también algunos prefieren llamar moderno. Las diferencias de tiempo entre uno y otro sería largo de explicar, pero lo que sí es fácil distinguir entre el malambo sureño y el norteño es que el primero, en primer lugar, el atuendo. En el estilo sureño, el malambista utiliza botas casi siempre, la llamada bota de potro, que deja el pie prácticamente descalzo, calzoncillo cribado, chiripá, y que a la vez puede contener una gran variedad, porque el malambista que interpreta el malambo sureño puede elegir mostrarse como un estanciero de la provincia de Buenos Aires, o un peón patagónico, o un soldado de fronteras, o un mazorquero de la época de Juan Manuel de Rosas. Es decir, es una variedad muy grande, pero que en relación a las presentaciones en la borde, el malambista tiene que demostrar que ese atuendo, o muy similar, se ha utilizado en algún momento a lo largo de 150 años. Hay muchísimas litografías y representaciones
de paisanos con atuendo con esta variedad de atuendos del malambo sureño. Y en cuanto al malambo norteño, es un vestuario más simple, con muy poca variedad, quizás más en el color y en algunos accesorios, y ahí se utiliza la llamada bota fuerte. Bueno, es el estilo que vimos justamente en el fragmento que bailó Matías Jiménez. Bota fuerte, bombacha de gaucho, camisa, chaqueta, sombrero. El estilo sureño es más contenido, mucho menos audible percusivamente, más suave, si podemos utilizar esta palabra para una danza que siempre tiene un vigor, pero en relación al malambo norteño, este último es mucho más vigoroso, mucho más sonoro en su zapateo. Saben que el origen del flamenco, perdón, el origen del malambo es muy incierto. Hay algunas hipótesis sobre que el malambo descendería de una antigua danza masculina individual de las Islas Canarias. Para otros es una danza nacida en un antiguo barrio de la ciudad de Lima, en Perú, un barrio que se llamaba precisamente Malambo, y según otras hipótesis habría nacido entre los paisanos de estas tierras, inspirados por el repiquetear de los cascos de los caballos que estos paisanos montaban para trasladar haciendas a lo largo de días y días. No hay nada verdaderamente que se pueda afirmar en relación, con certeza, digamos, en relación a estas hipótesis, pero lo que sí existe es una considerable documentación de viajeros que recorrían la llanura pampeana y las provincias del noroeste argentino y que documentaron la existencia de esta danza en pulperías, en patios de tierra, en lugares en general modestos. El tipo de danza que se veía era justamente una danza de competencia entre dos paisanos o más. A veces podían ir sucediéndose varios malambistas, y cada uno ejecutaba una cantidad X de mudanzas antes de pasar al siguiente, a su contrincante, digamos. Hay el testimonio de un viajero de 1870 y pico que vio a lo largo de una noche en la ciudad de Bragado, provincia de Buenos Aires, que cada ejecutante mostró 76 mudanzas diferentes. Esto nos lleva a una aproximación, digamos, en la definición de esta danza, y es que es justamente un baile de exhibición y un baile de competencia, no como innumerables bailes folclóricos que son en general bailes grupales y sobre todo bailes de parejas en el territorio argentino y en países limítrofes. Hay algo que dijo Naldo Pérez. Naldo Pérez es un folclorista de Río Negro que ganó como campeón nacional de la Borde en la década del 70 y que luego volvió siempre, o sea, vuelve siempre, muchas veces como jurado, también como preparador de malambistas, como delegado de su provincia. Y él decía algo que a mí me gusta mucho, y es que partía de una pregunta: ¿qué diferencia un malambista de un zapateador? Decía Naldo, un zapateador copia las mudanzas de otros. Un malambista es un creador, es un artista, es alguien que cuando entra al escenario sabemos que algo va a ocurrir. Yo mencionaba al principio este tipo de estereotipo que existe sobre el malambo, y podemos remontarnos también al momento en que este tipo de malambo de show aparece, y aparece curiosamente gracias a o a pesar más bien, no gracias, sino a pesar de la voluntad de un inmenso artista del folclore que fue Santiago Ayala, el Chúcaro, que cuando llegó a Buenos Aires, joven y necesitado de trabajo, y ya un gran bailarín, empezó a trabajar, lo contrataron en teatros de revistas, digamos de revistas musicales, y él dijo mucho tiempo después que tenía que competir con algo muy vistoso
competir, digo, con las vedettes que mostraban todas sus opulencias. Entonces ahí incorporó el malambo con boleadoras. Él usaba las boleadoras, que son armas armas de guerra y armas de caza también, lo fueron, ¿no? En los habitantes de estas tierras. Él utilizaba las boleadoras primero como habilidad y después y más tarde creo que lo incorporó al baile, pero se arrepintió muchísimo de haber, digamos, de algún modo distorsionado el malambo, sobre todo el malambo sureño, que él admiraba muchísimo. Y, creo que ya les dije que yo he viajado durante años y sigo yendo al Festival de Malambo de Laborde. Les conté ya las características de este encuentro. No llegué a decirles que los aspirantes que tienen entre 20 y 40 años y que vienen representando cada uno a sus provincias, a todas las provincias del país, no reciben con el premio ninguna clase de recompensa económica, jamás, nunca. Y esto le da también otro matiz al festival, ¿no? Digamos, lo que hacen lo hacen por la más pura pasión. Les decía que viajé mucho, escribí mucho sobre Laborde en distintos medios y una buena porción del material que estoy exponiendo hoy sale justamente de lo mucho que he escrito, de lo mucho que vi, de lo mucho que escuché allá a jurados, preparadores, malambistas de todas las edades. Y me gustaría cerrar este episodio con lo que en distintos momentos me contaron dos malambistas, casualmente los dos santiagueños, pero por pura casualidad. Lo que pasa es que lo que contaron ambos, entre muchos otros, pero estos me gustan mucho, acerca de su experiencia en el camino de Laborde, ¿no? En el camino de llegar a ser campeón nacional de malambo. El primero es Pablo Zabalza, cuyo padre, Roberto Piri Zabalza, fue uno de los grandes impulsores del Festival de Malambo, de Laborde, y que bailó por primera vez malambo cuando tenía 11 años. En realidad iba desde muy chiquitito. Él contaba que iba a Laborde desde que tenía pañales porque su papá iba con toda la familia, o por lo menos con gran parte de su familia, y entre la familia, por supuesto, se contaba Pablo. Él decía que cuando se presentó por primera vez en Laborde, en la categoría infantil, lo preparó su papá. Pero a partir de ese momento siguió preparándose siempre solo, preparando su rutina, justamente, sus mudanzas, él solo. Contaba que cuando tenía 18 años, porque en ese momento la categoría de prima mayor empezaba en una edad más baja, a los 18 años, y empezó a prepararse y ahora les leo lo que él contaba, que me parece muy lindo. Recuerdo, dice Pablo Zabalza, que creaba las figuras, o sea, las mudanzas, en un teatro vacío de Santiago capital, de la capital de Santiago del Estero, que hasta daba miedo por el silencio y el misterio. Un día su padre le dijo a Pablo: vete a ver a don Carlos Saavedra, un gran bailarín de folclore maravilloso, vete a ver a don Carlos Saavedra, que seguramente te va a enseñar algo que atrape al público y al jurado. Pablo, que era un muchacho medio rebelde, le contestó: ¿qué me va a enseñar don Carlos? No es malambista, es bailarín. Sigue Pablo: pero finalmente me voy para su casa, me hace pasar, y mientras su señora prepara el mate, don Carlos mira mis mudanzas. De pronto dice: Adela, ven a ver qué lindas mudanzas que está haciendo este muchacho. Y al rato, don Carlos Saavedra se pone de pie y le muestra una. Sigue Pablo: yo la bauticé la Carlos Saavedra. O sea, a esa mudanza le puso la Carlos Saavedra. Y concluía Pablo que fue la que más aplaudió el público en Laborde. Y el otro testimonio es de Sebastián Sayago, como les decía, también santiagueño, y que entró muy tempranamente en las arduas exigencias de esta danza. Fue siendo niño acompañando, no sé, creo que a su tío, fue por esa Laborde también siendo pequeño, pero luego ya, digamos, más adelante, ya siendo, digamos, ya como joven, comenzó a participar de los shows de folclore que se hacen
se hacían en los cruceros de lujo, ¿no? Como parte del entretenimiento para los pasajeros. Sin embargo, a pesar de viajar muchísimo por todo el mundo con estos cruceros, Sebastián Sayago no dejaba de preparar su malambo en el barco, en los barcos inclusive, y también de volver a labor de siempre, simplemente por gusto, decía él. Se presentó como aspirante a campeón recién en 2010, pero no llegó a la instancia final y lo mismo fue ocurriendo en los años siguientes. Y ahora habla Sebastián. Los cruceros me abrieron la cabeza en muchas cosas, pero también me confundieron, alejándome del Sebastián Sayago malambista. Alguna gente me decía que a lo mejor tenía que dejar el barco, o sea, que tenía que dejar los cruceros, quedarme en Santiago y solamente preparar mi malambo. Volver al patio de tierra, hablar con mi abuelo y encontrarme con el chango que había sido. Chango es la palabra con que se designa a los niños y a los jóvenes en Santiago del Estero. Es una palabra de origen quechua. Y así fue. Sebastián, perdón que me confundo de nuevo, trabajó 2 meses en el crucero para reunir el dinero que le permitiera vivir el resto del año y se instaló en Santiago del Estero. Primero fue subcampeón en la borde y en 2013 llegó finalmente a ser campeón. Y contaba lo siguiente, y para cerrar. Preparé con Daniel Paladea, ayudante de Pablo Zabalza, del cual acabo de hablar, preparé con Daniel Paladea, ayudante de Pablo Zabalza, el malambo que presenté en la borde. Los dos pensamos en volver a un malambo bien santiagueño. Siempre me gustaron esas mudanzas ricas en movimiento y sonido de los viejos campeones de Santiago. Les pedía a esos viejos campeones que me dieran alguna mudancita y lo que me pasaban lo hacía mío, propio. Mi malambo no era tan novedoso, pero sí muy santiagueño, a lo mejor simple, pero con sentimiento. Me gusta mucho cómo estos testimonios revelan la profundidad de esta danza. Bien, con esto concluyo. Les anticipo que el próximo episodio va a ser sobre el abrazo en el tango. Es una sugerencia de una suscriptora que me honra tener, la maravillosa bailarina Milena Plebs. Y los dejo hasta ese próximo episodio. Les pido que hagan un pulgar para arriba, un like si les gustó, que pongan los comentarios que quieran y las sugerencias o preguntas que se les ocurran. Ahora, al terminar, van a poder ver 2 fragmentos más. El primero es de malambo sureño, de estilo sureño, de Manuel, que ya se los mencioné. Y el segundo es de un campeón muy reciente, de 2022, que se llama Sergio Salazar, malambo de estilo norteño y representante de la provincia de San Juan. Hasta la próxima.